El 9 de abril de 2001, una poderosa explosión sacudió un tranquilo vecindario en Scottsdale, Arizona, una mañana. La intensidad de la explosión destruyó el techo de la casa, dejándola envuelta en llamas. Los bomberos no pudieron controlar el incendio antes de que gran parte de la casa quedara destruida. Esta casa pertenecía a Robert y Mary Fisher, quienes vivían allí con sus dos hijos, Britney, de 13 años, y Bobby Jr., de 10 años. Cuando los equipos de rescate lograron controlar el incendio y finalmente pudieron ingresar a la casa, encontraron los cuerpos de Mary y los dos niños en sus camas. La madre y los niños parecían haber muerto mientras dormían. Sin embargo, Robert no fue encontrado en ninguna parte, lo cual era muy extraño. Pero lo que haría que el caso fuera aún más extraño serían los detalles que se revelarían después de la autopsia. Las autopsias realizadas en las víctimas revelaron la aterradora verdad. Los 3 miembros de la familia que se pensaba que habían muerto quemados en el incendio, en realidad habían sido apuñalados. Britney, Bobby y Mary tenían cortes de cuchillo en sus gargantas. Además, se encontró una bala en la parte posterior de la cabeza de Mary. Al parecer, primero le cortaron la garganta y luego le dispararon en la cabeza. Todo esto no podía haber sucedido debido al incendio. Mientras su familia había sido asesinada de esta manera, ¿dónde estaba Robert Fisher? Robert William Fisher nació y creció en Tucson, Arizona, en 1961. Sus padres decidieron divorciarse cuando él tenía solo 15 años. Robert y su hermana se vieron profundamente afectados por esta situación, un evento que continuó influyendo en su vida durante muchos años. Robert se graduó de la escuela secundaria en 1979 y luego se unió al ejército, donde sirvió como sargento hasta 1982. Después de dejar el ejército, trabajó como bombero en San Diego, pero no pudo continuar debido a una cirugía de espalda. Más tarde, comenzó a trabajar como terapeuta respiratorio y no dejó de asistir a la iglesia. En la iglesia bautista conoció a Mary Jean Cooper y se llevaban muy bien. Mary era una persona profundamente religiosa. Estaba muy apegada a su familia y tenía el objetivo de ser una buena madre. La pareja decidió casarse en 1987. Robert y Mary se casaron y se establecieron en Scottsdale. En 1988 nació su primera hija, Britney, y en 1991 su segundo hijo, Bobby. Mary era conocida como una buena persona que trabajaba como voluntaria en la comunidad. La familia Fisher parecía ser una típica familia estadounidense. Iban regularmente a la iglesia y ayudaban a la comunidad en temas sociales. La vida familiar giraba en torno a la iglesia, el campamento, la caza y la pesca. Así era la situación vista desde fuera. Sin embargo, dentro de la casa, Robert era un padre extremadamente estricto y disciplinado. Generalmente, era frío y distante con sus hijos. Tal vez la razón de esto fuera que sus propios padres se habían divorciado y él no había recibido el amor que necesitaba de ellos. Según algunas personas, Robert mostraba más afecto hacia su perro Blue que hacia sus propios hijos. Desde lejos, la familia Fisher parecía una familia común, pero sus vecinos los describían de manera diferente. Según los vecinos, de la casa siempre salían gritos, especialmente los de Mary. Había peleas constantes en la casa, y la relación entre Robert y Mary se estaba deteriorando cada vez más. Robert, quien tenía un trauma relacionado con la idea del divorcio, no quería siquiera considerar esa posibilidad, incluso después de haber sido infiel en 1998. La relación entre la pareja estaba muy desgastada y Robert Fisher había engañado a Mary con una aventura de una noche. Ese año, la familia Fisher intentó salvar su matrimonio yendo a la iglesia y buscando asesoramiento del pastor. Durante estas sesiones, Robert parecía haber cambiado. Les decía a sus amigos que iba a ser un mejor padre y esposo. Mary, por otro lado, pensaba lo contrario. Les decía a sus amigas que quería divorciarse de Robert y que continuar con un hombre tan controlador estaba causando un daño serio a su salud mental. Sin embargo, nunca se divorciaron.
¿Cuánto podría mejorar un mal matrimonio con intervenciones externas? De hecho, no iba a mejorar. Hasta el año 2001, así era la situación de la familia Fisher. El 9 de abril de 2001, Robert Fisher salió de la clínica donde trabajaba y llevó a su hija Britney, de 12 años, a una ceremonia en la que recibiría un premio. Durante la ceremonia, Robert parecía estar muy nervioso. De hecho, según se cuenta, se fueron del lugar antes de que su hija pudiera recibir su premio. Mientras tanto, la madre, Mary, llevaba a Bobby, de 10 años, a casa. Lo último que se sabe de ese 9 de abril es que la familia Fisher regresó a su casa. Esa noche, incluso tuvieron otra discusión y sus voces fueron escuchadas por los vecinos. Después, todos los sonidos se apagaron. Alrededor de las 8 de la mañana, las personas que vivían en la zona se despertaron con una gran explosión. La casa de la familia Fisher estaba en llamas. La policía y los bomberos acudieron rápidamente al lugar del incendio. 3 miembros de la familia Fisher habían perdido la vida y no había rastro de Robert Fisher. Cuando los bomberos comenzaron a investigar cómo se había originado el incendio, hicieron un descubrimiento muy importante. Había una línea de gas que se extendía desde la parte trasera de la casa hacia el interior. Había una vela encendida en medio de la sala. La vela, después de un tiempo, hizo que la casa llena de gas explotara. Además, se habían vertido sustancias inflamables en el interior de la casa para intensificar el incendio. De esta manera, la casa continuaría ardiendo. Considerando que el incendio había durado aproximadamente 10 horas, si el sospechoso era Robert Fisher, había tenido tiempo suficiente para escapar. En la investigación realizada en la casa incendiada, se descubrió que faltaban algunas prendas de vestir y la pistola de Robert. Poco después, Robert Fisher fue señalado como el principal sospechoso. La policía comenzó a buscarlo por todas partes. Durante la investigación, se revisaron cámaras en la zona y bancos para determinar a dónde podría haber ido Robert. Se supo que la noche del asesinato, Robert retiró $280 de un cajero automático de Wells Fargo. Fisher fue captado por la cámara del cajero automático. Llevaba una gorra de béisbol y estaba usando el automóvil de su esposa Mary. De inmediato, se comenzó a buscar el automóvil Toyota de Mary. No mucho después, una semana más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en un bosque cerca de Arizona. La gorra que llevaba puesta al retirar el dinero del cajero también estaba dentro del coche. Además, el perro de la familia Fisher, Blue, se encontraba escondido debajo del coche. Cuando los equipos encontraron al perro, descubrieron que llevaba una semana sin agua ni comida. Robert había dejado el coche y al perro allí y había desaparecido. Mientras tanto, también se pensó que los $280 que había retirado del cajero automático podrían haber sido solo una distracción. Porque, ¿hasta dónde podría llegar con tan poco dinero? Según los detectives, Robert Fisher se alejó del lugar en otro automóvil después de dejar el vehículo, porque si se hubiera ido a pie, el perro lo habría seguido. El hecho de que el perro aún estuviera esperando cerca del automóvil sugería que Robert se había marchado en otro vehículo. Esto también planteaba la posibilidad de que alguien hubiera ayudado a Robert. ¿Cómo pudo encontrar un automóvil tan rápido después de dejar el suyo? Los detectives discutían todas las posibilidades. Tal vez tenía un cómplice, o tal vez no. Quizás simplemente había hecho autostop al costado del camino para alejarse de la zona. Unos días antes de que se encontrara el automóvil de Robert, una pareja llamó a la policía diciendo que habían visto a un hombre caminando hacia la autopista. La pareja reconoció al hombre y pensó que se trataba de Robert Fisher. Inmediatamente avisaron a la policía. Como resultado, surgió la idea de buscar en las cuevas de la zona. Las autoridades comenzaron a examinar una por una las cuevas cerca del área donde se había encontrado el vehículo. Sin embargo, más tarde se supo que no habían investigado todas las áreas de manera sistemática. Algunos pensaban que Robert se había suicidado. Si se hubiera suicidado, su cuerpo podría haber sido devorado por animales salvajes.
El padre de Mary, Bill Cooper, afirmó que creía que Fisher nunca se había suicidado, sino que había escapado. El caso de Robert Fisher, quien eliminó a su familia en una sola noche, se había convertido en el tema de conversación de todo el país. Fisher estaba siendo buscado por todas partes. Podría haber huido a cualquier lugar. Había personas que creían que podría haberse ido a México o quizás a Canadá. También era posible que no hubiera salido del país y que aún estuviera viviendo en Estados Unidos. El 19 de julio de 2001 se emitió una orden de arresto contra Robert Fisher. En 2002, el FBI lo colocó en la lista de las 10 personas más buscadas. Se anunció una recompensa de $100,000 para quienes ayudaran a encontrar a Robert Fisher. En 2004, la policía montada de Vancouver, Canadá, anunció que el hombre que habían arrestado se parecía a Robert Fisher. El hombre fue detenido durante aproximadamente una semana. Durante este tiempo, las autoridades estadounidenses enviaron muestras de huellas dactilares a Canadá y se determinó que el hombre arrestado no era Robert Fisher. Según las autoridades, tanto las fuerzas del orden locales como el FBI seguían recibiendo llamadas e informes casi todos los días sobre supuestas apariciones de Fisher. También se realizaron algunos episodios sobre Robert en el famoso programa estadounidense America's Most Wanted. A través de este programa se obtuvieron algunas pistas, pero ninguna condujo a Robert Fisher. En 2012, el FBI advirtió a las fuerzas del orden locales que Fisher podría estar viviendo en una zona cercana al lugar donde se había encontrado el automóvil de Mary. En octubre de 2014, la policía recibió un aviso de que Fisher podría estar escondido en Commerce City, Colorado, y allanaron una casa allí. Aunque arrestaron a 2 personas que vivían en la casa, no encontraron ninguna señal de Fisher. En abril de 2016, durante una conferencia de prensa organizada por el FBI y la policía de Scottsdale en el 15º aniversario de los asesinatos, se mostraron imágenes actualizadas de Fisher de acuerdo a su posible edad. A pesar de que han pasado muchos años desde este incidente, Robert Fisher sigue sin ser encontrado. Ahora podría estar viviendo en algún lugar, haberse casado nuevamente y haber cambiado su apariencia. El FBI publicó algunas imágenes de cómo podría verse Robert en la actualidad. Con la información publicada, también compartieron detalles sobre el carácter y la apariencia física de Robert. Según esto, Fisher era físicamente apto y un hombre de naturaleza. Tenía habilidades de caza y pesca, un diente superior izquierdo notablemente cubierto de oro y caminaba con una postura exageradamente erguida debido a su lesión en la espalda, empujando el pecho hacia afuera. Se sabe que Fisher masticaba tabaco en exceso. Tiene vínculos con Nuevo México y Florida. Se cree que Fisher posee varias armas, incluido un rifle de alta potencia. Su apariencia física se describe como un hombre de cabello castaño, ojos azules, que pesa alrededor de 190 libras y mide aproximadamente 1,80 metros. En 2021, 20 años después del crimen, Robert Fisher fue eliminado de la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Según un comunicado del FBI, ya no cumplía con los criterios para estar en la lista. Uno de los criterios para estar en la lista es que el público pueda ayudar a determinar la ubicación y captura del individuo. Desde que desapareció en 2001 tras matar a su familia y volar su casa en Scottsdale, no ha habido avistamientos confirmados del fugitivo. El comunicado del FBI decía que, debido a que la amplia publicidad que recibió el caso de Fisher durante los aproximadamente 20 años que estuvo en la lista no resultó en la ubicación o captura exitosa del sospechoso, el caso ya no cumplía con esas condiciones. Sin embargo, el FBI declaró que la investigación continuará. Si todavía está vivo, Fisher tendría 63 años en la actualidad. Después de 20 años y muchos informes falsos, en 2021, el detective John Heinzelman, responsable del caso en la policía de Scottsdale, declaró que aún recibía entre 2 y 3 informes a la semana sobre Fisher, lo que sumaba aproximadamente 100 pistas al año.
Donde quiera que esté Robert William Fisher, encontrarlo se está volviendo cada vez más difícil. Si ha muerto, ya es imposible. Sin embargo, si está vivo, se ha escondido tan bien que podría estar en cualquier lugar del mundo. El FBI todavía mantiene un número de teléfono activo para recibir denuncias en caso de que alguien lo vea o escuche algo. Es probable que, a menos que él mismo se entregue, la resolución de este caso siga siendo imposible. Quizás Robert Fisher esté viendo los programas sobre sí mismo desde algún lugar remoto y pensando en cuán equivocados están todos al buscarlo en los lugares incorrectos. Robert Fisher es uno de los asesinos más famosos buscados en los Estados Unidos y en el mundo. Si alguna vez es encontrado, sabremos con certeza a dónde fue, en qué trabajó y cómo mató a su familia.